Hola, bienvenidas. Bienvenidas a la semana 2 de este programa de 6 semanas. ¿Cómo andan? Hola Elena, hola Lore, hola Fer. Espero que todo súper. Oigan, bueno, vamos a empezar. Les voy a dar como las recomendaciones básicas en dónde estamos y a dónde vamos para que entiendan un poquito mejor. Y abrimos la sesión de preguntas, ¿va? Bueno, lo primero que les quiero decir es que sé que para algunas la semana pasada fue de muchísima información. Obviamente depende de dónde esté cada quien. Me están oyendo bien, ¿verdad? ¿Todo bien? Solo quería checar. Sí, ok, bueno. Dependiendo de donde cada quien se encuentre, pero de repente es súper abrumador y como mujeres queremos hacer todo y queremos hacerlo perfecto. Entonces, les quiero decir que la semana fue de aprendizaje. Lo platicamos la primera semana, pero fue una semana de aprender, de familiarizarse con el sistema y no queremos hacer nada perfecto. Otra cosa es que mientras el cuerpo se va acostumbrando a todo esto, puedes haberte sentido tal vez un poquito inflamada si es que no estabas comiendo antes suficiente fibra. Cuando eliminamos la comida procesada que le quitaron toda la fibra y empezamos a incluir comida entera y sobre todo leguminosas y estas cosas que tienen mucho más fibra, puede ser que te sientas un poco inflamada, eso es normal y el cuerpo se va a ir adaptando. Más o menos en 3 días, para que te des una idea, puedes cambiar tu microbiota completa. Si es que si estás comiendo pura comida procesada y luego no, cambia tu microbiota. Entonces, esto va provoca 100% un cambio, y sobre todo puede ser en tu digestión y en tu inflamación un poquito. Entonces, esta semana, mientras ya te vas adaptando, te vas a sentir mucho mejor en todos los sentidos, con más energía, durmiendo mejor, porque normalmente cuando no comemos suficientes carbohidratos y no comemos suficiente cantidad de comida, sobre todo a esta edad, después de los 40, puede ser que te estés despertando. Entonces tu sueño va a mejorar mucho, tu energía, vas a empezar a sentirte como más compactita poco a poco. Y también puede ser que la semana pasada, por el comer más proteína, por el ayuno, todo esto por eliminar la sal, todo esto nos deshidrata. Entonces, eso hace que te duela un poco la cabeza o tal vez de repente a lo mejor un calambre por ahí en algo, alguien que realmente tuvo un cambio muy drástico. Entonces, esto es normal. Hay que también hidratarnos muchísimo. Esa es la razón. Te puede haber dolido la cabeza y es por eso. Cuando comes más proteína necesitas más agua, la proteína necesita líquido para poder ser digerida y lo mismo, el ayuno necesita que estés hidratada y al eliminar la sal retiene humedad, retiene líquidos. Entonces también cuando eliminamos los procesados que eliminamos muchísima sal, por eso también es que nos deshidratamos, necesitamos mantenernos súper hidratadas y esto es lo que pudiste haber estado sintiendo, que es normal. Esta semana ya te vas a sentir mucho mejor, ya todo va a ser como beneficios internos, como lo hemos platicado siempre y se van a ir reflejando poco a poco en la semana 4 o 5 externos, ¿no? Por afuera de tus medidas. Entonces, esta semana fue la que pasó, comer comida entera, eliminar el gluten, los lácteos, el alcohol y entender cómo funciona la app. Si todavía tienes dudas en esto, entonces sí, avísame porque ahora sí ya quiero que todas estén súper claras en el seguimiento de sus macros. Les vuelvo a recordar algo súper importante, que los menús no son para seguirse al pie de la letra, porque se los repito, se los dije desde el mail de bienvenida, después en el videíto y en la sesión de preguntas que tuvimos, que no son para hacerse al pie de la letra, pero sé que todavía hay muchas, bueno, como estamos súper acostumbradas a que nos den un papel y seguirlo, que quieren hacerlo así. Entonces los tienen que adaptar a su estilo de vida, a sus gustos, que fluya con su familia, con todo, y sobre todo con sus macros. Entonces, no son para hacerse al pie de la letra, son para personalizarse. Quiere decir que vas a tomar una o dos recetas tal vez y a lo mejor las repites día a día y lo demás lo vas rellenando o te comes la mitad. Si estás haciendo lo de Fasterway, puedes cargar la receta completa y poner que solo te comiste la mitad de tu porción para poder así ir acomodando como un rompecabezas, ¿no? Ir ajustando y llegando a tus macros como debe ser. Para lograr esto, les vuelvo a recordar, lo platicamos la semana pasada, pero les súper recomiendo que suban sus macros antes, ya sea un día antes en la noche o en la mañana. Si tú lo subes ya que te lo comiste, ya no tienes nada, ya está perdido, ya no hay nada que hacer, ya te lo comiste, ¿no? Entonces hay que anticiparte, entre más aunque
sé perfecto que después, obviamente, si lo subiste un día antes, pueden cambiar cosas, no se te antojó, ya te sentías satisfecho, alguien se lo comió, lo que sea, ¿no? Pero si lo anticipamos, tenemos como un bocetito de qué vamos a hacer, mucho más claro, y dices, ah, ok, pues si me como este salmón y además como mantequilla de almendra, unas nueces, me voy a pasar de grasa. Bueno, lunes y martes no, porque ahora sí estamos haciendo ciclado de carbohidratos, estamos haciendo días low carb con grasa alta. Pero el resto de la semana vas a ver que normalmente te fácilmente te puedes pasar de la grasa. Entonces, si anticipas y no cubrir tu proteína, ¿no? Si anticipas va a ser muchísimo mejor. En cambio, si lo subes ya que te lo comiste, vas a tener en la noche una cantidad de proteínas sin grasa, por ejemplo, y te va a ser súper difícil o casi imposible de cubrir, a menos de que te comas un polvo de proteína que solo tenga proteína, ¿no? Entonces, por eso les recomiendo muchísimo anticipar. Si no lo logras hacer un día antes, por lo menos antes de comértelo, para que digas, bueno, me voy a comer esto, ¿qué pasa? No, pues me voy a pasar por mucho, entonces me voy a comer la mitad de esto y a lo mejor agrego esto que me está haciendo falta carbohidratos o proteína o lo que sea, ¿no? Entonces anticipa siempre, por favor. Em, y por último, les recuerdo también que no hay que tener miedo de comer. Ahorita voy a contestar una pregunta que me pasó, Diane, que alguien que tenía por ahí de los carbohidratos, pero específicamente no tienes que sentirte en restricción, no tienes que sentirte en hambre. Les recuerdo que el hambre siempre va a ganar, tienes que sentirte satisfecha. Esto quiere decir que estás comiendo suficiente cantidad de proteínas y carbohidratos con fibra. Esa combinación es la que te hace sentir satisfecha para que puedas rendir en tus entrenamientos y estemos enfocadas en crear músculo o al menos cuidarlo y que puedas dormir bien y que tengas toda tu energía. Entonces, si no estás satisfecha, si tienes hambre, te recuerdo que me tienes que avisar para que ajustemos tus macros, porque lo que yo te diseño es de acuerdo al papel, pero de eso a cómo estaba tu metabolismo puede haber un ajuste. Entonces, necesitas avisarme si te estás quedando con hambre. No se trata de restricción, no se trata de matarte de hambre, de hacer un sacrificio, se trata de crear un plan que sea sostenible. Entonces, estos son los ajustes que tenemos que hacer si es que tienes hambre, ¿no? Em, otra cosa, por ejemplo, me preguntan, es que me pasé de grasa, ¿qué hago? Mañana no como grasa. No, no pasa nada, nada más aprendemos de lo que hicimos mal. Ok, ya vi que si como aguacate, mantequilla de almendra y un huevo, pues me voy a pasar. Entonces, o dos huevos, ¿no? Entonces me voy a comer un huevo con claras y la mitad del aguacate y las nueces, pues no, ¿no? O sea, tengo que ir ajustando. Voy aprendiendo de cómo acomodé, cuál es mi formulita mágica de acuerdo a mis gustos y a mis macros y así para poder crear un plan que cubra mis objetivos. Bueno, entonces necesitas mantenerte en un ambiente segura y sin estrés y sin ansiedad por la comida. Y de esta forma no va a haber cortisol elevado para que puedas deshacerte de esa grasa, porque cuando estamos así en modo fight or flight, de estrés, no es posible. El cortisol funciona como si estuvieras comiendo comida chatarra de la misma forma, o sea, es cortisol, insulina, ¿no? Reservar grasa. Entonces necesitamos tener este ambiente seguro, relajado, para que puedas liberar esta grasa, la grasa que sobra, ¿no? Sobre todo hasta la de la pancita. Bueno, pues entonces eso es todo. Y ahora sí les voy a con la pregunta que me dejó aquí, Diana, no sé de quién sea, si es alguien que no va a poder entrar. Pero dice, y ahorita abrimos preguntas para todas, dice que me da miedo, es que estoy acostumbrada a comer bajo en carbohidratos y alto en grasa. Entonces me está dando miedo meter tantos carbs. ¿Será que logro bajar de peso si meto muchos carbs? Y lo que pasa es que si tuve resistencia a la insulina, pero era muy bajita y la pude revertir, pero me mantengo con la insulina alta igual. Bueno, pues les quiero explicar algo. O sea, para que tú ganes peso, necesitas estar en un surplus, o sea, comiendo más arriba de tu mantenimiento, ¿no? Es un balance entre gasto calórico y consumo. Entonces, si estamos en una restricción, más o menos la mayoría está como en un 20%, que es una restricción importante. Las que no tienen mucho que perder están como en un 10% y así, ¿no? Si tú estás en una restricción, no hay forma que subas de peso. No se trata de carbohidratos y de grasa. O sea, esto es como un principio base. Ahora, sí, obviamente, la calidad y la cantidad el tipo de macros influye. ¿Por qué? Porque la proteína tiene un efecto termogénico, es decir, gastas calorías para poder digerirla, ¿no? Es la más alta, tiene entre un 30 y un
20% de efecto termogénico. O sea, necesitas un 30%, si depende de si es una carne muy, muy difícil de digerir, o un 20% tal vez si es un polvo que ya está desdoblado, ¿no? Es mucho menos, pero necesitas ese porcentaje de esas calorías, la vas a utilizar para digerir. Luego vienen los carbohidratos que no tienen tanto efecto, a lo mejor entre un 15 y un 20, depende del tipo de carbohidrato y qué tan entero esté. Y luego la grasa, ¿no? La grasa tiene casi nada de efecto termogénico, puede ser entre un 5 y un 8, ¿no? Va directamente y se reserva en los tejidos adiposos, en la pancita y así. Luego, obviamente, cuando hay esta flexibilidad metabólica, el cuerpo la utiliza y si sobre todo si no estás comiendo muchos carbohidratos y tienes o sea, tu cuerpo sabe cambiar de quemar carbohidratos, utilizar glucosa, utilizar grasa, que el cuerpo es muy sabio, que todo lo convierte en ATP, en energía. Pero entonces utilizas eso cuando estás en reposo, utilizas esa grasa. Pero lo que el cuerpo prefiere, su combustible favorito son los carbohidratos. Además, los carbohidratos los puede almacenar primero en el hígado y después los almacena en el músculo como glucógeno. El glucógeno en músculo es una reserva de energía. Por eso es que si no estás comiendo bien, el cuerpo agarra ese glucógeno y lo utiliza como energía. Entonces, por eso tratamos de cuidar nuestros músculos con proteína y con entrenamiento, porque si tú pierdes músculo, que es muy fácil, ya de por sí vamos perdiendo cada año 1% de músculo. Pues si tú pierdes músculo, vas a tener un metabolismo más lento y menos lugar en donde guardar lo que sobra de glucosa. Después del hígado, que se reserva en los músculos, ya no va a haber. Y entonces el cuerpo lo convierte en grasa y lo reserva en los tejidos adiposos, ¿no? Entonces, es el pathway, todo el caminito para convertir los carbohidratos en energía y después lo que sobra se reserva. La grasa, como les expliqué, va y se reserva directamente. La proteína tiene otro camino. El cuerpo no le gusta mucho, o sea, lo puede hacer, puede convertirlo también en glucosa, bueno, en ATP, en moneda de energía, pero no le gusta tanto porque implica un efecto un poco tóxico. Entonces es lo último que prefiere. Entonces, si te fijas, en cuestión de recomposición corporal, los carbohidratos van a funcionar muchísimo mejor que la grasa. Por eso siempre les recomiendo que coman carbohidratos y proteína. O sea, incluso cuando comemos más, cuando hacemos un surplus, subimos proteínas y carbohidratos. Grasa no, la grasa no es recomposición corporal friendly. No te va a ayudar a tener mejor forma de tu cuerpo, ni te va a ayudar a crear masa muscular. Es solamente si estuvieras en una dieta keto, lo cual no es sostenible e implica un desbalance hormonal terrible. Entonces, sé que les explico todo esto como a grandes rasgos, o sea, con mucho detalle para que entiendan un poquito, porque siento que si entienden como de raíz cómo funciona, o sea, lo pueden aplicar mucho mejor en su vida, porque sé que si toda la vida has tenido como el chip de los carbohidratos son malos, o sea, no me van a hacer engordar, necesitamos cambiar esa mentalidad. ¿Qué pasa cuando estoy comiendo una dieta muy baja en carbohidratos? ¿Por qué me veo más como compactita? Bueno, porque cada gramo de carbohidrato retienes 4 gramos de agua. Y a diferencia de la grasa, que no retiene nada, ¿no? Entonces, a lo mejor al principio en este cambio te sientes un poquito más esponjadita o reteniendo un poco más de líquidos, pero no es grasa en lo absoluto, son solo líquidos. El líquido fluctúa de semana a semana, pero al final tu composición corporal, es decir, la grasa y el músculo, se va a ver 100% favorecida si tú estás comiendo carbohidratos complejos con fibra y proteína y no estás consumiendo un exceso de grasa. También obviamente necesitamos las grasas, no las podemos eliminar por completo y por eso está el ciclado de carbohidratos en donde lunes y martes vamos a reponer esa grasa que cuidamos el resto de la semana. Pero bueno, con todo esto te quiero explicar que si comes carbohidratos no vas a engordar para nada. Está calculada tu restricción calórica en donde te ponen una pérdida de grasa enfocada en tu fase de pérdida de grasa. Entonces, no vas a subir de peso. Lo que va a pasar si comes carbohidratos es que vas a poder tener energía cuando haces tu entrenamiento de fuerza, recuperar ese glucógeno, crear músculo. El músculo ama los carbohidratos, es lo mejor que le puedes dar, proteína y carbohidratos.
Entonces todo va a funcionar mejor si comes esos carbohidratos. No vas a subir de peso. Sí vas a subir de peso si comes donas, ¿no? O carbohidratos simples, pan, que es el que tiene una carga glucémica más alta, porque el pan tiene una carga glucémica de 100, ¿no? Para que te des una idea, el azúcar, su carga glucémica es de 60. Entonces, cuando lo estás masticando, un pan, un carbohidrato simple como el pan, como el azúcar, estos son carbohidratos simples, ya que desde que hace contacto con la saliva, ¿no? Cuando estás mordiendo, como ya tuvo mucho proceso afuera, cuando te lo comes ya va directamente y se convierte en azúcar, ¿no? Entonces el cuerpo solamente puede tolerar 5 gramos de azúcar a la vez. Lo que sobra va y se reserva, como dijimos, en el hígado y después en los músculos. Entonces, si todo el tiempo estás comiendo carbohidratos simples, va a llegar un momento en donde ya no cabe ni en el hígado ni en los músculos. Entonces sí se reserva como tejido adiposo. Por eso la recomendación no es lo mismo cualquier carbohidrato. Por eso la recomendación son carbohidratos complejos con fibra y combinarlos con proteína para que la fibra y la proteína actúen como una barrerita y ese carbohidrato complejo vaya entrando así como gotitas, poquito a poco, y el cuerpo lo pueda ir administrando poco a poco como energía y como rellenando esos músculos, ¿no? De glucógeno. Entonces, sí, si comes carbohidratos simples constantemente y en snacks y así, sí. Pero si cubres tus macros como están diseñados con tu cantidad de fibra y con tu proteína, no va a pasar nada. Solamente vas a tener un mejor desempeño, mejor energía y a lograr tus objetivos perfectamente. Bueno, pues ya eché toda la explicación súper a detalle para que le entiendan mejor. Y ahora sí, vamos a abrir la sesión de preguntas sobre ciclado de carbohidratos, que es el video que les mandé el viernes. Y vamos a resolver las dudas todos sobre eso. Acuérdense que me la pueden escribir si prefieren en el chat o pueden abrir su micrófono y como se sientan más cómodas. Cristina. Lidia, dime, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Una preguntita. En el video que nos mandaste, donde nos explicaste lo del ciclaje de los carbohidratos, mencionaste de que se puede ajustar a tu diario vivir, ¿verdad? Ahí, por decir, el sábado para mí es un día muy ocupado. Entonces, si yo quiero hacer, digamos, cambios en el ciclaje de carbohidratos, tienen que ser 2 días consecutivos. O sea, tienen que estar a la mano. Si no es lunes y martes, tiene que ser, digamos, viernes y sábado, o puede ser viernes y lunes. No sé, nada más estoy, ¿verdad? Dando sugerencias, pero lo que yo quería saber es que si tiene que ser consecutivo los 2 días. Si vamos a hacer un ajuste. Sí, para que funcione mejor la estrategia, porque acuérdate que el ciclo de carbohidratos es específicamente para crear esta flexibilidad metabólica, que quiere decir que puedas pasar de quemar glucosa a utilizar, acabarte el glucógeno, lo que les acabo de explicar, y utilizar grasa, ¿no? Ok. Esa es la estrategia del ciclo de carbohidratos. Entonces, si lo haces junto, pues es mucho más factible que puedas llegar a ese punto. Si lo haces separado, pues ya lo interrumpiste hubo más carbohidratos, ¿no? Y entonces ya no, se pierde un poquito. Obviamente depende Ok. de dónde estés, de cuántas reservas tengas, ¿no? De cuánta grasa tengas en tu cuerpo, o sea, depende mucho de todas esas cosas, pero sí es mucho mejor tener los 2 días juntos. Hay muchas que lunes y martes y el miércoles, sobre todo si no tienen mucho peso que perder, se sienten agotadas, o sea, y no les funciona hacer 2 días. Entonces hay veces, acuérdense que todo esto es bien individual. Hay veces que quitamos y solamente dejamos un día, si es demasiado para alguien. Me dice, no rindo, no puedo entrenar, no puedo dormir, o sea, el cuerpo te está diciendo que no puedes estar sin los carbohidratos. Pero si para ti funciona perfecto, entonces sí, coge esos 2 días y acomódalos en cualquier parte del día, o sea, de la semana. Perfecto. Y lo último es, por decir, la proteína, nos has dicho que lo dividamos, ¿verdad? Si son 3 comidas y me toca 120, pues 40, 40, 40, ¿verdad? Pero si quiero poner snacks, ¿hay una diferencia en lo que pasa en mi cuerpo? Si quiero, digamos, tener el desayuno y solo son 20 gramos y luego un snack en medio, otros 20,
o tienen o no recomiendas que hayan snacks entre medio? Mira, antes, como en los 80s, por ahí, se creía que si comías muchas comidas, o sea, primero creían que solamente podías aprovechar 35 gramos de proteína cada vez. Ahorita ya hay estudios que se hicieron hace menos de un año, en donde le dieron 100 gramos de proteínas, se hizo en hombres, y en hombres que estaban entrenando fuerza, o sea, específicamente es así, ¿no? Ahí dice justo en el estudio que hay que hacer más investigación en mujeres y en otros aspectos, pero lo que comprobaron con este estudio es que esos 100 gramos de proteína se siguió aprovechando porque lo hicieron en un grupo de control, en un laboratorio, entonces se siguió aprovechando durante todo el día. Entonces esa teoría de que solamente aprovechas 35 cada vez es falsa. Esa era una de las razones por las cuales dividía la gente, o sea, los snacks eran recomendados y se dividía entre muchas comidas. Y según esto que activabas tu metabolismo. Pero o sea, ahora con los CGMs, con los monitores de glucosa continua, se dieron cuenta de que entre más comas, o sea, comes y hay un pico de glucosa, puede ser que depende de lo que comas, no tanto pico, pero sube la glucosa, llega la insulina, la baja, ¿no? Y cuando está abajo, si baja mucho entre el cortisol y la sube. Entonces, insulina, cortisol, cada que comes, ¿no? Si lo pones en un promedio, cuando comes muchos snacks, hay demasiada presencia de insulina todo el día, no hay un descanso digestivo. Y entre más insulina haya, más señal de reservar, o sea, lo mandas a reservar y muchísima insulina llega el momento en donde puedes crear hasta una resistencia a la insulina. Que decir, tu cuerpo ya no reacciona a esa cantidad de insulina y necesitas más, ¿no? Y ahí es donde creas la resistencia a la insulina, que es una prediabetes. Entonces, mi recomendación, o sea, no es alarmante, no es que, ay, como snacks me va a dar prediabetes, no. Ajá. Pero mi recomendación para dejar estos espacios digestivos, para que se acabe, o sea, para que solamente haya menos presencia de insulina en todo el día, menos picos de glucosa, es que hagas 3 buenas comidas. Te voy a decir algo porque también es importante entender, si comes poquito, el pico es más suave, si comes mucho, el pico es más alto, pero hicieron un estudio que en total sí hay muchísimo más presencia de insulina con varios snacks. Entonces, si divides, todas están comiendo poquito, nadie está en un surplus, ni siquiera están en mantenimiento, todas están en restricción. Entonces, si tú divides esa cantidad en 3 comidas con tu proteína, exacta y todo, va a funcionar mucho mejor, te debes de sentir satisfecha con tus 3 comidas así y no necesitarías snacks porque tengas hambre. Entonces, inténtalo. Si estás muy acostumbrada, muchas veces el rollo es mental, ¿no? Que Sí, ya entonces también, bueno, puede ser y te comes un snack chiquito y así poco, a lo mejor nada más uno, y poco a poco vas cambiando ese hábito mental, ¿no? Para nada más mantener 3 comidas. Eso sería lo ideal. O sea, tengo clientas que hacen 2 o 2 y medio. Yo, por ejemplo, hago 2 y media, depende, ahorita que estoy como más en mantenimiento, a veces que estoy comiendo mucho más, hago 3, pero muy buenas comidas y no me pasa ni por aquí comer ni hambre, ¿no? Apenas me puede dar hambre a las 5 horas, 4 horas por ahí. Entonces es cuestión de ir probando, ir adaptando tu cuerpo, que se acostumbre y ver qué funciona mejor para ti. Pero la recomendación es no hacer snacks por todo esto que te estoy platicando. perfecto. Muchas gracias. De Muchas nada. gracias. A ver, aquí tengo una pregunta. Hola Cristina, ¿por qué los días viernes y domingos son días de regular macros si no hacemos pesas? Em, Solamente los días de HIIT, en donde ese entrenamiento de intervalos de alta intensidad hace que te acabes todo ese glucógeno y tu cuerpo entre a utilizar esas reservas de grasa, ¿no? Esa es la estrategia. Y el resto de la semana solamente necesitamos 2 días como para recuperar la grasa. Como ya lo platicamos, también es importante, no la podemos eliminar por completo, aunque un split de macros bajo en grasa funciona mucho mejor, tipo los que hacen así el extremo, ¿no? Los bodybuilders y así, funciona mucho mejor para una recomposición corporal. Pero no los podemos eliminar justo porque estamos más de 40 años y queremos también balance hormonal y muchas funciones cognitivas, también para como el omega 3, ¿no? Para la cabeza, la memoria, pensar mejor y así, necesitamos la grasa. Entonces, por eso son solamente esos días. Pero el resto de la semana necesitamos esos carbohidratos.
Cuando pasan a VIP, hay otra estrategia que yo de repente uso y le recomiendo a mis clientes cuando les funciona bien. Y Fastway lo tiene como en un ciclado a lo largo del año. Hay veces que en el año está en mantenimiento, el ciclado para toda la gente en general, no una estrategia que yo les personalizo, sino en general. Por ejemplo, en Navidad estamos más en mantenimiento y luego en enero, cuando todo el mundo está muy motivado, hacemos un mini cut, así se dice, ¿no? Entonces bajamos viernes y domingo, hacemos días low macros, en donde bajamos 25% todos los macros y eso cabe en el viernes y el domingo, que es días de recuperación activa, donde como si vemos la comida como algo delicioso, pero además un combustible, pues le podemos bajar un poquito esos días y no vas a sentirte ni cansada, ni sacrificar, ni arriesgar perder músculo. Entonces, sí existe esos días bajarle, pero no ahorita, no en tus 6 semanas, porque de cualquier forma ya tienes calculada tu restricción. No necesitamos como forzar la máquina de más. Pero esa es la razón por la cual la preferencia es regular macros y no low carbs. Hay otra estrategia también que de repente platico y les recomiendo a mis clientas cuando el fin de semana, pero ahorita ustedes no, porque apenas están creando estos hábitos, o sea, lo que les conviene es seguir el programa tal cual. Pero más adelante en VIP vemos si salen mucho a comer el fin de semana, es más fácil comer bajo en carbohidratos, porque no siempre encuentras carbohidratos que no tengan grasa o que tengan fibra o que sean como los óptimos y es más fácil eliminarlos y comer alto en grasa. Entonces, a veces cambiamos la estrategia y usamos low carbs el fin de semana. Pero bueno, esos ya son como truquitos que les voy enseñando cuando pasan a VIP. O sea, hay muchas formas de personalizarlo y de variar, es lo que te quiero decir. Pero ahorita es mejor seguir el protocolo tal cual. Hola Cristina, ¿qué ejemplos hay de comidas con fibra y carbohidratos? Tengo un problema. Legumbres brásicas, me siento mal. Ok. O sea, me imagino que te inflamas mucho, Nuri. No sé qué desayunar en low carbs, ya que desayuno en la oficina y no me entra el huevo por la mañana. Yogur de coco, serviría mucho si me inflamo mucho. Ok, las leguminosas te inflamas mucho. Bueno, la primera pregunta es sobre qué comer que sea comidas con fibra, que tengan carbohidratos y con fibra. Lo que te recomiendo, porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, depende de tus gustos, lo que haya en donde vives, ¿no? Lo que más te conviene es coger la hojita ahí en tu app y también yo te la mandé. Hay una hoja que tiene toda de fibra. Hay una de proteína, de grasa, de carbohidratos y de fibra. Entonces, lo que te recomiendo es que veas esa hojita y veas las cosas que te gustan a ti, que te funcionan, y escojas ahí los carbohidratos que tengan fibra. Ahí dice fibra y puede ser que encuentres, por ejemplo, em, linaza o chía, las vas a ver en fibra y son altas en grasa, ¿no? Entonces esas te van a convenir en los días low carb y a lo mejor encuentras también frambuesa o aguacate, te conviene en los días de low carb que tiene fibra. La frambuesa es como un comodín, la puedes utilizar en en días regular macros y low carbs. Pero sí, eso es lo que más te recomiendo, para que veas uno a uno, ok, este sí me gusta, este no lo encuentro, ¿no? O sea, eso es en lugar de que yo te diga, pues este y este y este. No, no va a ser muy productivo, mejor así. Este, no te puedes quitar el miedo, no te preocupes. ¿Y qué puedes desayunar en low carbs? Em, pues, ¿sabes qué tengo también? Ahí en los menús les mando uno que es como una avena overnight, pero hecha con chía y con linaza, con una mezcla de hemp, chía y linaza, que tiene mucha fibra y justo funciona, y es grasa, y funciona que te puedes llevar a tu oficina y tiene proteína. Incluso ahí le podrías poner un poquito tal vez de tu polvo de proteína, la mitad, porque si no sabe muy concentrado te puedes hacer así como una avena overnight, pero sin grasa, o sea, sin avena, sino, así le digo. Entonces, por ahí les puse algunas recetas de estos como bowls, proteicos así, bajos en carbohidratos, que te podría funcionar. Si quieres, échale un ojo. O pueden entrar también a mi, plataforma de Healthy Martina, nada más poniendo healthymartina.com, se inscriben ahí, se registran sin pagar nada. Nada más healthymartina.com
se registran y ahí tienen todo el recetario, busca sin, sin avena, algo así se llama, desayunos que son, no, bueno, ahorita mejor lo checo bien y te paso el nombre, pero ahí puedes encontrar desayunos que no tienen carbohidratos, que no sean huevos. Tampoco como muchas leguminosas por el Hashimoto. Me inflamo. Sí, bueno, si no comes leguminosas, puedes buscar, por ejemplo, la quinoa o agarra esa listita de fibras para que veas qué es lo que más, o sea, lo que te gusta y que te funciona para ti, para tu digestión, que no tenga, que no sea leguminosas. O sea, es que cuando te inflama mucho puedes empezar, a veces no estás acostumbrada, entonces puedes empezar con lentejas, que son las más chiquitas que inflaman menos, remojarlas, prepararlas tú, remojarlas y empezar con 2 cucharadas y así como 2, 3 semanas a que el cuerpo se va acostumbrando y también es otra forma, ¿no? De ir, porque si empiezan con media taza de golpe, pues sí, te inflamas mucho, pero igual poco a poco también funciona. Ay, sí, dime, solo veo ML, pero no sé, ¿cuál es tu nombre? Mariana, yo Mariana, soy, ¿qué tal? ¿cómo estás, Mariana? Yo soy la de la resistencia a la insulina, que tuve Ah, listo. resistencia a la insulina. Sí. Ah, la que me mandaste el mensajito. Sí, Sí. entonces, digamos, a mí me conviene no hacer snacks, sino que comer solo 3 comidas, aunque sean fresas, comérmelas después de las comidas para hacer solo 3 Te y ya conviene, no estar haciendo snacks, pues, te conviene ok, mucho mejor, porque si no, todo el tiempo hay insulina, cortisol, insulina, cortisol, entonces queremos darles espacio digestivo, es mucho mejor. ok, súper, gracias. De nada. Listo. Ya no tengo más preguntas aquí. Perfecto. ¿Alguien? Yo, Ah, dime. hola, buenas tardes. Soy ¿Cómo Arely López. Mi pregunta es, nos compartieron una tablita con las proteínas para low carbs y para los días de macros regulares. Es preferible, bueno, estaba viendo que son proteínas como que son más grasosas y las de días de los macros regulares es pechuga, como que es más bajo en grasa. ¿Es mejor o por qué pudiera ser mejor una opción que la otra? Porque, por ejemplo, yo como que todo el tiempo como pensando que la pechuga de pollo es para esto es mejor, pero viendo la otra opción, pues bueno, hay opciones, pero en low carbs que están pero solo para esos 2 días, ese tipo como de proteína, no sé si me explico. Sí, claro. Es que la proteína en sí tiene grasa, o sea, en su composición, la mayoría de las proteínas animales tienen grasa. Entonces, la carne de res y el salmón tienen mucha grasa. Si tú la utilizas en los días regular macros, de miércoles a domingo, te va a quedar muy poquita grasa para después, a lo mejor un aderezo, aguacate o cosas así que te gusten. Ya te vas a haber acabado una buena parte de tus grasas. Entonces, no es que no la puedas comer, es que es una mejor forma de administrar tu grasa. Por eso les recomiendo que lunes y martes coman carne, que sí hay que comer carne, ¿eh? Porque hay muchísimas, no saben cuántas, que tienen anemia, o sea, les hace falta hierro y la carne es una de los principales ingredientes con alimentos que tienen hierro. Entonces, hay que comer carne roja de repente, lunes y martes. Y el salmón también es buenísimo porque tiene omega 3 pero también tiene mucha grasa. Entonces, esos dos, los días que tenemos mucha grasa, que son lunes y martes. Y el resto de la semana, para que te quede grasa, para, te digo, ponerte un aderezo rico, o aguacate, o una crema de almendra, o unas nueces que a la mayoría les encanta, para que tengas chance de poder meter eso, entonces mejor come pollo sin la piel o pavo magro, ¿no? Si vives en Estados Unidos o creo que en algunas partes de México, así puedes pedir molida 99% que tiene poquitita grasa, entonces ya te queda mucha grasa para poder comer cosas ricas y agregar la grasa. Es solamente eso, como ayudarte a armar ese rompecabezas para que puedas comer más rico. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. De nada. em, en los días low carb se puede comer en uno de los 3 comidas shake de proteína con crema de almendra y fresas en lugar de plátano. Ese batido me deja saciada. Sí, claro que sí. Hay muchísimas clientas que
por practicidad, porque no se les antoja comer proteína en la noche, o porque no tienen tiempo, o porque no tienen ganas de cocinar, que se echan su smoothie en la noche. Está perfecto. Incluso, como está desdoblado, es mucho más fácil de digerir. Entonces, vas a hacer digestión más rápido y poderte ir a dormir sin que el cuerpo esté trabajando en eso. Acuérdate que el cuerpo, o sea, empieza el cortisol así y va bajando. Todo está preparándose para que en la noche entres en un sueño profundo de calidad. Y la melatonina está así, sube. Si hay mucha presencia de insulina, cambia y sube, o sea, sube tu ritmo cardíaco, sube tu temperatura, sube tu respiración y sube el cortisol. Entonces, no vas a tener una buena calidad de sueño si tienes una digestión muy pesada, o sea, si comiste algo muy complicado de digerir. Entonces, también por ese lado, de repente sí les conviene, y es cuestión de gustos, ¿eh? No es que les esté diciendo todas coman smoothie, échense su smoothie en la noche, es 100% cuestión de gustos, pero ese es un beneficio que es fácil de digerir, entonces puedes, te puede funcionar muy bien. Esa fue mi pregunta. ¿Soy Raquel? Sí, Sí, entonces ya me quedó clara. Muchas súper gracias. bien. Sí, Lo porque único, con un batido quedó un poco más saciada. Yo lo hago mi desayuno, hago mi comida y lo que fue al último hago mi batido o en una de las comidas lo intercambio. súper padrísimo. Lo único es que volvemos a eso es cuestión nada más de administración de grasa. Yo la grasa la saboreo porque como la mayoría la tienen bajitas, si estás como en 40, la tienes que cuidar bastante. Entonces prefiero en un aguacate o en un aderezo o en mantequilla o crema que la tenga y la vea. Si se le echas al smoothie, no te vas a ver tanto y ya te echaste 5 gramos de grasa ahí. Por esa razón, no te lo recomiendo tanto, porque vas a tener grasa que ni siquiera te supo y aprovechaste, ¿no? Que tiene mucha grasa. Una cucharada tiene entre 5 y 7 gramos de grasa, de crema de almendra. Pero aunque sea una vez al día solamente. No, sí, o sea, nada más Ok. como tip, si te gusta y dices, es que mi smoothie me sabe delicioso si tiene Ajá. crema de almendra, échaselo. Pero nada más te digo para que lo contemples, ¿no? Que sí está, ahí va a haber 5 gramos que tal vez puedes utilizar de otra forma. O sea, cada quien decide de acuerdo Sí, a lo que te haga feliz, ¿no? Y que acuérdate sí, que tienes que ajá. disfrutar para que sea sostenible. Sí, porque yo le pongo la leche de almendra, lo que es la crema de cacahuate, lo que es la media banana y lo que es canela. Y eso me sabe así me sabe muy bueno ese batido. Me gusta. Lo Súper, disfruto. buenísimo. Sí. El Ok. chiste es mira, que te guste, que lo metas en tus macros, que te funcione, que cubras tus macros bien, pero si de repente ves que te estás pasando de grasa, pues quita la crema de almendra de ahí, ¿no? Ok. Pero tiene que ser solamente media banana, la banana entera, o según como vea yo que. Como tú quieras, Ok. como necesites cubrir tus macros. Sí, porque yo para que ando también ocupada, salgo corriendo, un batido es mejor a la carrera que Claro. ponerme a cocinar unos huevos con diferente cosa. Sí, ya sé, por supuesto. Sí, eso me vino de maravilla. Nada más acuérdense también que solamente una vez proteína, porque luego tengo es que un batido en la No, mañana sí. y luego uno en la noche. No, porque ahí ya sería más del 20% de tu alimentación procesada, ¿no? El polvo es un alimento procesado. Estamos tratando de hacer el 80 comida entera no procesada y solamente el 20 procesado. Entonces, sí, está perfecto. Mételo en el momento en el que tú quieras de tu día. Ok, gracias. De nada. ¿Y qué tanto es que nos podemos pasar de grasa? Solo 5 gramos. Solo 5, porque 1 gramo de grasa tiene 9 calorías. 1 gramo de proteínas o de carbohidratos tiene 4. O sea, la grasa es un poquito más de lo doble de calorías que la proteína y los carbohidratos. Si tú te pasas, muy fácilmente puedes acabar, así de repente, me pasé por 10, pues capaz que esa era tu restricción calórica y ya no estás en restricción calórica. Entonces, por eso sí es importante cuidar, no pasarte en las grasas y por todo lo que les expliqué de la forma en que el cuerpo, o sea, los caminitos, ¿no? El pathway para utilizar los carbohidratos y para utilizar la grasa. Entonces, por eso es que no queremos un exceso de grasa, ¿no? Luego cuando salen a un restaurante dicen, no, pero sí, es que comí poquito una ensalada y la ensalada tenía 1/4 de taza de aderezo, de aceite. O sea, ahí ya hay 300 calorías de pura grasa, ¿no? Entonces, es como grasa escondida, que ni cuenta te diste. Y además ni siquiera estás satisfecha porque a las 2 o 3 horas ya te estás muriendo de hambre, ¿no? Pero te echaste 2000 calorías en una ensalada que se veía inocente.
muy inocente, ¿no? Gracias. No, Sí, a de mí me nada. cuesta con las grasas. Yo sé, porque cuando has tenido como ese chip y que estuviste en una dieta keto y te sentiste así que te desinflamaste, pero mucho de eso era agua, ¿no? Y perdiste músculo, entonces después son unas rebotadas y, o sea, y el metabolismo bastante comprometido ante esta situación. Entonces, bueno, poquito a poco, con paciencia, ¿no? Súper, gracias. De nada. ¿Dónde puedo Hola, encontrar recetas de esos batidos? En Healthy Martina, así healthy de salud, martina.com. Ese es mi recetario, hay como 1060 recetas. Y hay un filtro, hay como un budito, ahí le das clic y ahí le pones smoothies y le das clic y aparecen todos los smoothies. De hecho, puedes ponerle al lado dice nutrición, entonces puedes ponerle los smoothies y luego en el filtro de nutrición le puedes decir, quiero un smoothie que tenga 10 gramos de carbohidratos o 20 y que tenga tantas gramos de proteína. Sí, también puedes hacer eso para encontrar, porque hay muchos smoothies. Entonces, para encontrar algo más, o sea, si estás buscando específicamente cubrir cierta cantidad de macros en un smoothie, también hay esos filtros ahí en mi recetario de Healthy Martina. No tienes que pagar, no vas a tener todas las funciones porque para eso es una plataforma que yo tengo aparte, que la membresía individual, haces el meal plan, el plan de alimentación, pegas tus recetas y eso sí ya cuesta, ya no me acuerdo, creo que $9 y la otra profesional que tiene la acumulada de macros por día cuesta 19. Pero no, o sea, no vas a tener esas funciones, pero puedes ver todo el recetario, incluso creo que sí puedes imprimir la receta, ya no me acuerdo si gratis puedes imprimirla, pero por lo menos puedes verla y le sacas un screenshot y puedes ajustar la receta, es decir, quiero una porción o 2 porciones o 3 porciones y se ajustan todos los ingredientes. Entonces ahí lo puedes ver en healthymartina.com. genial, gracias. En nada. Cristina, Dime. una pregunta aparte, otra cosa que te iba a decir. Eh, Antes comentaste que para poder a veces alcanzar tus niveles de proteína y no pasarte en la grasa, mezclabas cocinabas un huevo y le incluías claras, ¿no? Eso es como una estrategia a seguir que creo que yo por lo menos estoy haciendo. Lo que pasa es que no sé ¿cuántas claras puedo meter? Porque es que el otro día igual metí 120 gramos de clara, más un huevo. Y no sé si me paso o no. ¿Estás en España, Ceci? Sí, Es que sí venden Tetra Paks, ¿no? O sea, el huevo sí, en una botella, por ejemplo, como si fuese, no sé, 1 litro de claras. Ok, yo lo que como diario de claras de huevo, pero, o sea, mis macros son diferentes, pero te puedes echar hasta media taza, o yo me como 3/4 de taza, que se le echo a la avena, lo revuelvo, en lugar de Sí, echarle leche, lo hago con claras. Y 3/4 de taza tiene 20 gramos de proteínas, un chorro. Entonces, con media sí, taza son como 16 por ahí. Puedes vale. utilizar un huevo, que el huevo, o sea, el huevo es la calificación de la proteína, es la proteína más completa. De ahí sale la calificación de la proteína. No quiere decir que un huevo sea malo, pero tiene 7 gramos de proteínas y 6 de grasa. Casi, casi. O sea, Mm. los alimentos están catalogados por lo que más tienen, ¿no? O sea, si tiene más proteínas, es proteína. Si tiene más carbohidratos, es un carbohidrato. Entonces, el huevo está como casi, casi siendo una grasa, pero bueno, como es una proteína muy completa, tiene todos los aminoácidos, por eso decimos que es una proteína. Pero si tú te comes 3 huevos, pues imagínate, tienes 18 gramos de grasa, es muchísimo. Entonces, por eso la recomendación es un huevo y media taza de claras de huevo, para que tengas la proteína completa, súper nutritiva, que lo necesitamos, y la media taza de claras para complementar. Y lo que tú me comentabas en un WhatsApp es la tasa, estamos hablando que son 250 o 250 ml más o menos, ¿no? Sí, sé Eso es que una taza. es una taza. Sé que en España no se utilizan mucho las tazas para cocinar, pero las venden en Amazon, son de plástico baratísimas, que Sí. te recomiendo, es muy práctico que te compres un jueguito, o sea, viene así una taza, 3/4 de taza, media taza, o puede venir nada más la de vidrio. Sí, es que tengo tazas, no sé, Ah, como medidores, pero claro, las medidas son diferentes. No hablamos ni de onzas ni de libras, o sea, hablamos de mililitros, gramos. Entonces, claro, vienen adaptadas a eso. ok. Por mucho que las compre en Amazon, me van a venir con gramos y mililitros. Está Entonces, perfecto.
Pues 240 mililitros es una taza y así Es la una taza. a 3/4. O sea, si te dice 3/4, ese es universal de taza. Vale, Sí, vale, perfecto. bueno, eso está súper. Pues muchas gracias. De nada, Ceci. A mí no me gusta la yema del huevo. Cuando como huevo solo me como la clara del huevo. ¿Está bien? Sí, está bien. O sea, esto de las claras es una estrategia para cubrir proteínas sin pasarte de la grasa. Pero por eso les quiero aclarar, o sea, como les dije desde el principio, les voy a decir todo lo que sé y ya ustedes lo aplican a lo que necesiten. No estamos diciendo en ningún momento que el huevo sea malo o que solamente tengas que comer claras. Es una estrategia nada más. Si es por gusto, que no te gusta la yema, pues no te la comas, pero si te estás perdiendo, te quiero decir, de una fuente de proteínas muy completa. No pasa nada si comes todo lo demás, o sea, cubres tu alimentación con otro tipo de proteínas, o sea, pollo u otras cosas, ¿no? Pero es cuestión de gustos, entonces. Está bien, Lidia, no te preocupes tampoco. Gracias. De nada. Yo estoy comiendo 2 huevos por la mañana como mi desayuno y media taza de claras de huevo con una taza de espinacas, ¿es correcto? Si tienes problema, si te das cuenta que te estás pasando en tu grasa o te cuesta trabajo administrar tu grasa, de repente te pasas por 5 o así, pues te conviene comerte nada más un huevo y así ya no vas a estar peleándote con administrar la grasa. Okey, con las grasas no soy muy o sea, no me paso de grasas. Que no te pasas, Okey, no te pasas, okey, está perfecto. okey, gracias. De nada. Pues creo que ya acabamos, oigan, ya no tengo más preguntas. Entonces quedó clarísimo cómo funciona HIIT con low carbs, entrenamiento de fuerza que necesita el músculo, necesita carbohidratos con regular macros y los días de recuperación activa. El día de pierna, que vamos a hacer, es el entrenamiento más fuerte, el músculo más grande, la comida libre, que la meto dentro de mis macros, para que no te sabotee todo el esfuerzo de la semana, sí tiene que estar ahí. Puedes pasarte un poquito, está un poco contemplado porque vas a gastar más calorías, vas a necesitar más combustible y les repito, es el músculo más grande, pero necesita meter tu comida ese día también, el sábado tu comida libre, meterla ahí. Bueno, entonces ahí están las estrategias del ejercicio empatado con la nutrición para esta semana. Vamos ya a aplicar este ciclado de carbohidratos y pues estoy pendiente a ver cualquier duda, lo que necesiten. Ahí está Diana en el chat. Yo estoy ahí para las preguntas más personales. Y pues feliz semana. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por su confianza. Y les mando un abrazo gigante y seguimos en contacto. Mucha suerte esta Hasta semana. luego, adiós. Bye, Gracias, bye, Cris. Bye. bye, Muchas gracias. Bye. bye. Gracias a ustedes.